Radio Reloj, 12 del mediodía en La Habana, Cuba. ¿Qué horas son, mi corazón? Te lo dije bien clarito. En esta emisión conoceremos cuáles son las aspiraciones a nuestra delegación en las Olimpiadas Tokio 2020, quiénes fueron los atletas más destacados durante el periodo preolímpico y cómo fue la preparación de los deportistas para el evento. A esta y otras preguntas estaremos dándole respuesta en Podcast Reloj, acompañados hoy por el periodista deportivo Raico Martín, quien ha estado vinculado a nuestra redacción desde hace más de 2 décadas, cuando aún estudiaba la profesión. ¿Qué horas son, mi corazón? Lo dice Radio Reloj, la emisora de la hora y las noticias. Es miércoles 12 del día y está iniciando Podcast Reloj, un espacio creado para usted. Quédese con nosotros durante los próximos minutos que ya comenzamos. ¿Qué horas son, mi corazón? El deporte, a través de la amistad, el respeto, la solidaridad y demás valores universales, son una vía para construir un mundo mejor. Los Juegos Olímpicos modernos se crearon en 1896 y con ese objetivo, ser un agente unificador para el orbe. Con esa meta, a partir de 1993, la ONU reconoció el papel que las Olimpiadas y el Comité Olímpico Internacional tienen en la búsqueda de un mundo mejor y declaró el 6 de abril como el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Es indudable la evolución que han tenido los Juegos Olímpicos desde hace 125 años, en específico en materia de inclusión, desde la participación de las mujeres en ellos hasta la integración de personas con capacidades diferenciadas en los Juegos Paralímpicos, así como la incorporación de los jóvenes a los Juegos Olímpicos de la Juventud. Durante los segundos Juegos Olímpicos celebrados en París 1900, Cuba se alzó con su primera medalla en estas lides, al subirse a lo más alto del podio el esgrimista Ramón Fons. En lo adelante, nuestra isla ha ido sumando preseas al medallero, acumulando hasta Río 2016 un total de 226, de ellas 78 de oro y 148 entre plata y bronce, razón que ubica a Cuba como el país hispanohablante más laureado en el evento. La delegación cubana para estas Olimpiadas está estructurada por 69 atletas, distribuidos en 36 hombres y 33 mujeres, que competirán en 64 pruebas de 15 deportes. Atletismo y lucha serán las disciplinas con mayor número de competidores. Vamos por más, son medallas de vida, siempre por más. Todos van a escuchar tu voz, que en lo más profundo va diciendo al mundo que este es tu lugar. Vamos por más, son medallas de vida, siempre por más. Hoy contamos en cabina con Raico Martín, quien fuera fundador de una de nuestras emblemáticas secciones de Radio Reloj, el Tic Tac Deportivo. Este espacio, diseñado dentro de los boletines diarios, dedica 5 minutos a hacer un resumen del panorama competitivo fuera y dentro de la isla. Buenas tardes, Raico. Nuevamente en la emisora, tu casa. Sí, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, continuando con la tónica, quisiéramos, desde tu punto de vista, que nos comentaras cómo surge el Tic Tac Deportivo. Bueno, el Tic Tac fue una idea que tuvo la dirección de la emisora por allá por el año 1998. Yo llegué aquí a la emisora invitado a participar en una especie de cobertura en vivo que idearon para el Mundial de Francia 1998 de fútbol. Lo hicimos, nos quedó bien, dábamos un radio reportando cada vez que había un gol en cada partido. Fue muy dinámica la cobertura y cuando concluyó ese torneo, la dirección de la emisora habló conmigo sobre la idea de crear un boletín que saliera en el horario vespertino, que se repitiera después en la noche, para hacer un resumen de lo más importante del deporte en la jornada, enfocado sobre todo en el deporte cubano, pero también que incluyera los hechos más relevantes a nivel internacional. Me pareció muy buena la idea, acepté. Yo era apenas un estudiante de segundo año en esa época. Fue una experiencia bastante enriquecedora, me enseñó mucho y también un reto. Tenías la obligación de estar
bien actualizado sobre el tema de deporte para conocer qué era lo más importante en el día, qué era lo que podía ser más interesante para los radio oyentes de la emisora, y fue un reto hacerlo diariamente. Fue saliendo poco a poco, fue mejorando al pasar el tiempo, cogiendo la rutina que afortunadamente ha trascendido durante todos estos años hasta hoy, que sigue manteniéndose la sección. Vamos por más, son medallas de vida, siempre por más, todos van a escuchar tu voz, que en lo más profundo va diciendo al mundo. Quisiéramos tener desde tu conocimiento, desde tu experiencia, ¿cómo consideras que ha sido la preparación de los atletas para las Olimpiadas en medio de una pandemia como el COVID-19, que ha robado más de un año al calendario olímpico? A ver, ha sido difícil no solo para los deportistas cubanos, para nuestros atletas, ha sido difícil para los atletas de todo el mundo, ha sido difícil para los directivos, ha sido difícil para el comité organizador de Tokio, que ha tenido que hacer maravillas hasta llegar al punto de que tuvieran que decidir que no podían tener espectadores en las competencias. Para los deportistas ha sido un desfase en toda su estrategia de preparación. Tú cumples la preparación de un ciclo olímpico durante 4 años pensando en llegar a la fecha, y cuando te dicen que esa no es la fecha que vas a competir, tienes que readaptarte y readaptar todo tu sistema de entrenamiento para llegar entonces un año después a estar al máximo de tu nivel deportivo. Eso es un reto para entrenadores, para deportistas. Entonces, los atletas cubanos se la han visto muy complicada en ese sentido. No han tenido la preparación que habían diseñado para el ciclo olímpico. No han tenido el nivel de competencias previas para prepararse. No han tenido la oportunidad de competir en todos los eventos clasificatorios que hay en todo el ciclo. Y Cuba, que no tiene tantos recursos, tuvo que definir a cuál de ellos iba a buscar la clasificación. A eso súmale las circunstancias particulares del mundo y de Cuba, de la limitación en los traslados. No es lo mismo ser un atleta de Europa, en que todos los torneos están en Europa, y tú ahí mismo moverte a diferentes competencias, no solo clasificatorios, competencias de preparación, bases de entrenamiento, que estar en Cuba, del otro lado del Atlántico, tener que ir a un torneo clasificatorio y no haya vuelos o no haya conexiones aéreas para llegar. Para Cuba ha sido complicado y ha tenido que inventar, por ejemplo, hay deportes que han tenido que ir a un clasificatorio a Argentina, por ejemplo, como el tenis de mesa, a la ciudad de Rosario, y haya tenido que hacer 4 o 5 vuelos o escalas en ir de La Habana a París, París, Turquía, Turquía, Sao Paulo, Buenos Aires, y de ahí ir a Rosario a buscar un boleto para los Juegos Olímpicos. En esas circunstancias se ha tenido que preparar el deporte cubano. Lo ha hecho, a mi entender, bastante bien, atendiendo a todos estos temas. Y como te dije, es una cosa que afectó al mundo entero, que los resultados de toda esa afectación se van a ver en los Juegos Olímpicos, pero indiscutiblemente a unos afectó más que otros, como mismo la preparación en tiempos normales es muy diferente de acuerdo al país a que tú representas y los recursos que tiene ese país para preparar a sus atletas. Vamos por más, son medallas de vida, siempre por más, todos van a escuchar tu voz, que en lo más profundo. Bueno, teniendo en cuenta lo que se expone, es que podemos, de cierta forma, atribuirle a la pandemia ese apreciable retroceso en cuanto al número de atletas que conforman nuestra delegación. Así todo, ¿podría darnos un pronóstico de presea de usted? Sin duda la pandemia tiene su peso en esto, pero también es indudablemente que el deporte ha cambiado en el mundo, ha cambiado en Cuba, y que Cuba no tiene en estos momentos los resultados que tuvo en otros tiempos. Un pronóstico, yo creo que puede estar entre 3 y 5 medallas de oro. Un pronóstico, mi pronóstico. Tenemos atletas que están en la élite, pueden ser oro, pueden ser plata, pueden ser bronce. Están entre los 3 mejores. Todo depende de cómo tú estás en el día de esa competencia. Cómo tú te has logrado preparar para esa competencia.
si tú psicológicamente has logrado vencer todos estos problemas que en esta edición han estado gravitando sobre los Juegos Olímpicos de Tokio y toda su preparación, y sí, cómo están tus rivales también. El deporte es así, tú te preparas, puedes ganar 30 competencias ante los Juegos Olímpicos y llegaste al día de la competencia y por X razón no tuviste el rendimiento que esperabas. Entonces tú haces unos pronósticos de acuerdo a cómo tú ves el desempeño que han tenido los atletas, la preparación que han tenido, cómo se han comportado los rivales previo a la competencia, y tú haces un pronóstico en base a eso. Y yo personalmente, en base a esos aspectos, creo que Cuba puede estar entre 3 y 5 medallas de oro, con un alto grado de posibilidades. Siempre hay alguien que te sorprende, alguien que no está en los pronósticos o no lo ves, y ese día hizo la carrera de su vida o la pelea de su vida y ganó. Eso también es el deporte. Creo que ahí está Juan Miguel Echevarría. El atletismo tiene Juan Miguel Echevarría en el salto largo, tiene a Jaime Pérez en el disco, que están en la élite, ganan y pierden con los mejores del mundo. Pueden perfectamente ganar unos Juegos Olímpicos. El boxeo ha tenido una tradición histórica de más de 35 títulos olímpicos durante mucho tiempo, y tiene boxeadores que ganan y pierden o son líderes en sus divisiones hasta este momento. Pero yo pienso que pueden estar en ese entorno entre 3 y 5 medallas de oro, y sería una muy buena actuación de acuerdo a las circunstancias en que se han preparado y de acuerdo al estado actual o el nivel del deporte en el mundo. Vamos por más, son medallas de vida, siempre por más, todos van a escuchar tu voz. Entonces, Raico, siendo así, ¿cómo ve el futuro del deporte cubano en cuanto a la situación actual que nos comentaba? Mira, el deporte cubano evidentemente no es el mismo deporte cubano que muchos nos acostumbramos durante tanto tiempo, que iba a unos Juegos Centroamericanos y arrasaba, iba a unos Juegos Panamericanos y solo quedaba por detrás de Estados Unidos, iba a unos Juegos Olímpicos y llegó en Barcelona 92 a ubicarse en el 5º lugar del medallero. Son cosas que, teniendo en cuenta el panorama y teniendo en cuenta las circunstancias de este país, son cosas que casi impensables, increíbles para muchos que no siguen habitualmente el deporte cubano, o ven que una isla de 11 millones de habitantes que pasan muchísimas dificultades económicas logre este tipo de resultados. Eso es muy destacable. Ahora, ya muchas de esas circunstancias que propiciaron esos resultados no existen o han cambiado, son otras. De lograr adaptarse a las nuevas circunstancias depende mucho de mantener o de rescatar en cierta medida aquellos resultados. Cuando tú miras el deporte tú tienes que dividirlo en dos cosas. Hay una cosa es deporte de alto rendimiento, que es el que todo el mundo ve, las competencias, las medallas, qué sé yo, y otra cosa es el sistema deportivo, que no tiene nada que ver con eso. Deporte de alto rendimiento lleva muchísimos recursos, y es por lógica elemental el Estado durante mucho tiempo no tiene la posibilidad de destinarle al deporte los mismos recursos que le destinaba, no sé, década del 80, cuando las circunstancias del mundo, las circunstancias de Cuba eran otras. Eso es un factor de que influye en el deporte cubano y que va a lastrar los resultados de ese alto rendimiento, y va a lastrar el proceso de formación, y el deporte, el deporte en la base también lo va a afectar. Y cada vez hay menos personas que quieren dedicarse al deporte para practicarlo dentro de Cuba, y todo eso influye en esos resultados. Entonces, cuando tú dices, ¿cuál es el estado actual del deporte cubano? Yo pienso que una consecuencia lógica es que los resultados hayan cambiado. Que no se han tomado estrategias a tiempo, que el mundo ha cambiado, el deporte ha cambiado, el amateurismo ya es casi una utopía, no existe en el mundo. Y creo que nos demoramos un poco en tomar decisiones que contribuyeran a mantener a los deportistas, a muchos deportistas aquí, o a mantener esos resultados. Todas esas cosas ahora han cambiado un poco el proceso de contratación de atletas en ligas internacionales, porque para tú estar en la élite de alto rendimiento tienes que competir con los mejores,
Tienes que estar donde está el deporte de máximo nivel. Si tú te aíslas de eso, no puedes lograr los resultados de máximo nivel. Tienes que insertarse en esa dinámica, nos guste o no, con todos los prejuicios que pueda tener el deporte profesional, pero es el deporte que existe en el mundo. Es decir, tienes que convivir con eso de la mejor manera posible para lograr tener los resultados que tienen esos atletas. Antes lo podías hacer o no, porque existía un campo socialista que tenía un super nivel deportivo, habían convenios, tú ibas a hacer base de entrenamiento a cualquier país de Europa del Este, te medías a los mejores, mantenías tu nivel deportivo y no había problemas, pero ya eso cambió. Entonces, si eso cambió, tienes que adaptarte a las actuales circunstancias si quieres mantener esos logros. Y entonces, ese es en el estado que está el deporte cubano, tratando de adaptarse poco a poco a esas circunstancias para tener los mejores resultados posibles. Vamos por más, son medallas de vida, siempre por más, todos van a escuchar tu voz. Bueno, Raico, para ir cerrando la entrevista, quisiera preguntarle ¿qué proyección ve en cuanto al periodismo radial? Ya que hay personas que consideran que ha perdido audiencia. ¿Qué cree usted de este fenómeno y cómo prevé el futuro del periodismo radial en nuestro país? Mira, cuando yo oigo, no sé, ciertas opiniones sobre el periodismo deportivo en la radio, me parece que como que no hay una diferenciación y mete todo en el mismo saco. Así, hay una cosa, en la radio está la narración deportiva y mucha gente confunde que todo eso es periodismo deportivo. Y cuando tú vienes a ver, las narraciones deportivas sí tienen audiencia en la radio, sí tienen mucha audiencia en la radio. Entonces la parte del deporte es la que tú tienes que adaptar también a los nuevos tiempos en la radio. En la radio tiene el reto o el peso de la televisión. Esto es un mundo muy visual. No puede competir con eso con la televisión. Tú tienes que reinventar la radio todos los días para enamorar a la gente de que escuche la radio, porque que está en las redes sociales, todo a la mano, casi ya toda la información, video en tu teléfono, qué sé yo. Entonces no miras a la radio cuando no te queda más remedio si tienes todas esas opciones. Estoy hablando en general en el mundo, no quiero particularizar en Cuba. Ponernos en la radio, en el periodismo deportivo en Cuba, tiene que mirar a lo que se está haciendo en muchos lados para enamorar a esa audiencia y tiene que adaptarse a las circunstancias que están dictando ahora mismo las nuevas tecnologías, las redes sociales. Este mismo ejemplo del podcast es una de las cosas que se deben explotar mucho más, sobre todo en el deporte, que tiene una audiencia específica. Tú puedes tener el programa de televisión con la mayor cantidad de recursos, de cámaras, de postproducción, de todo, y tratar un tema muy superficial y muy banal, y la gente va a decir, no lo veo, no lo consumo, porque yo no me están ofreciendo lo que yo estoy exigiendo, lo que yo quiero oír, el tema que yo quiero oír, de la forma que lo quiero oír. Entonces la radio tiene que mover todos esos resortes, crear espacios de polémica, de análisis, y sobre todo de inmediatez, porque la radio no depende muchas veces de tantas cuestiones tecnológicas para funcionar. El periodista deportivo también tiene que proponer una agenda y tiene que también darle cosas que considere también interesantes, no solo las audiencias, pero tiene que haber una conciliación entre esos intereses y sobre todo reinventarse todos los días y buscar cuál es la forma más interesante o que más puede enamorar al oyente para que consuma esa información. Y el deporte es muy dinámico, no puedes hacer un periodismo deportivo de radio sentado en una cabina, sino ser periodista. Estoy diferenciando, la narración es otra cosa. Si quieres ser un buen periodismo radial deportivo, tienes que estar todo el tiempo moviéndote, muy actualizado, y eso es lo que va a agradecer el oyente, que tú le dejes información actualizada, veraz, inmediata y atractiva. Y hacer una cosa espectacular. El deporte es espectáculo, al final de todo, y tienes que lograr eso. Ese es el gran reto del periodismo radial deportivo en Cuba, y siempre creo que va a ser el reto en el mundo. Nunca tratar de competir en igualdad de condiciones con cualquier
medio visual, ya sea las redes, internet o la televisión, tiene su propio lenguaje y siempre estar constantemente renovándolo y buscando las formas más atractivas de llegar a las audiencias. Si tú sabes, si yo soy oyente y sé que tal programa está siempre buscando la noticia, yo lo voy a buscar siempre. Y si el de la televisión no me la ve, lo voy a buscar en la radio. Ese es el reto que tiene el periodismo deportivo en la radio, a mi entender, como lo veo, y siempre va a ser el objetivo cuando haces periodismo deportivo en la radio. Bueno, Raico, muchísimas gracias, ha sido todo un placer y esperamos tenerlo en próximas emisiones de Podcast Reloj. Bueno, para mí también ha sido un enorme placer regresar a Reloj. Siempre que pueda lo haré y siempre que necesiten de mi participación, y agradecido por la invitación y la posibilidad de estar aquí con ustedes en este podcast. Ahí viene Juan Torena con el corazón, viene Juan Torena con el corazón, va a llegar en primer lugar y Juan Torena va estando en primer lugar. Vamos por más. Son medallas de vida. Siempre por más. Esto fue Podcast Reloj, un equipo formado por Naimi Herrera en el guión, Julio Lago en la edición y su conductor Xavier Martínez Hernández. Les invitamos a que estén atentos a nuestra siguiente emisión, siempre con un tema de interés. Hoy nos despedimos con la canción que acompaña a nuestra delegación a los Juegos de Tokio 2020, de la autoría del emblemático grupo Moncada, Siempre por Más, deseándole todo el éxito a los deportistas cubanos en tan esperado evento. Muchas gracias y hasta el próximo miércoles a las 12 del día. Tu himno y tu canción. Este es tu lugar.